Buen día, ¿cómo les va? La idea de esta charla es repasar los conceptos centrales de la extensión universitaria, esencialmente que puedan acercarse a la perspectiva que en materia de trabajo social comunitario tiene en relación a la extensión universitaria. La extensión es una de las acciones, de los lineamientos que definen a una institución educativa como universidad, ¿sí? Ustedes saben que para que una universidad sea tal, debe cumplir tres requisitos, es decir, debe desarrollar obligatoriamente tres actividades. La primera es la educativa, la académica, la que por ahí estaremos más próximos, porque es la que transitamos en nuestras aulas, y, y es la que está regulada por la ley académica, los contenidos, los programas, y todo aquello que define cuál es la acreditación necesaria para acceder al libro. La otra tarea central que tiene la universidad es la investigación. Es decir, que a la universidad se le va a exigir que construya nuevo conocimiento, es decir, que genere conocimiento que contribuya al desarrollo del conocimiento de su comunidad, de su sociedad, es decir, que sea una productora de conocimiento. Y finalmente, aquello a lo que nosotros nos dedicamos en trabajo social comunitario, la extensión universitaria. Como hemos visto y como vamos a ver, la extensión universitaria nace en el calor de la reforma universitaria del 18 y va sucediendo todo tipo de modificaciones y de transformaciones en tanto a qué se entiende por extensión universitaria en función de los avatares que sufren esta universidad. Decimos siempre, la historia de la Universidad Argentina es la historia de la Argentina. ¿Sí? Es posible mirar lo que pasa en cada momento histórico de la universidad y relacionarlo directamente con lo que está pasando en el país. ¿Sí? Por lo tanto, esos avatares tuvieron consecuencias en la manera de pensar, en la manera de desarrollar, en la manera de entender qué era la extensión. ¿Sí? Nuestra propuesta tiene que ver con pensar la extensión universitaria como una práctica, como una tarea de la universidad que consiste en intercambiar, interrelacionarse y producir con el territorio en que está inserto. ¿Sí? Es decir, vincularse permanentemente en todos sus estamentos con los actores territoriales que son sujetos de esa universidad. Es decir, que es el lugar donde la universidad se desarrolla, son sus actores sociales con los que es necesario articular para que la universidad cumpla efectivamente la tarea de extensión para la que se propone. ¿Sí? En este sentido, la Universidad de Avellaneda tiene una particularidad, que es haber desarrollado este módulo de trabajo social comunitario, y que eso nos obliga a desarrollar un programa específico en relación a esto. Nuestra tarea, y así la formulamos, es un término poco habitual, pero apenas lo escribamos, que nos ofrece mayor complejidad, que es curricularizar la extensión. ¿A qué llamamos curricularizar la extensión? El currículum no es ni más ni menos que los programas de estudio, ¿sí? Aquellos contenidos mínimos y aquellos contenidos básicos que se van enhebrando para definir el acceso a una titulación, a la validación y la posibilidad de ejercicio profesional superior. Lo que nosotros nos venimos a proponer desde el trabajo social comunitario es que la extensión universitaria sea parte del currículo de la formación de todos ustedes. Es decir, que se incorpore como contenidos académicos todo lo referido a la extensión universitaria. De ahí que esta materia ocupe el lugar que ocupa en la formación de todos ustedes. Para definir cómo pensamos la extensión, vamos a recorrer una serie de principios básicos que ustedes los van a encontrar en el segundo capítulo del texto Universidad, Territorio y Transformación, en que ya hemos hecho referencia, que por supuesto forma parte del módulo bibliográfico, en el que se detallan lo que para nosotros son los 6 principios básicos de la extensión universitaria. Son principios en tanto que definen cuáles son los basamentos, cuáles son los fundamentos que definen la extensión,
Y en ese marco vamos a hablar, como primer principio, de la no neutralidad del saber. ¿A qué llamamos no neutralidad del saber? El saber científico tiene una serie de reglas, una serie de exigencias para convertirse en tal, pero esas exigencias y esas reglas no deben hacernos perder de vista que se trata de una producción de un conocimiento social, ¿sí?, que luego va a ser validado socialmente, pero que tanto la producción de ese conocimiento como su validación no está exenta a los conflictos, las tensiones, los intereses que hay en juego en cualquier sociedad. Es decir, que cuando se decide investigar determinada problemática, se está desatendiendo, no se está investigando local, ¿sí? Cuando se decide otorgar más recursos para desarrollar un esfuerzo sobre un tema, esa decisión tiene un carácter político, ¿sí? Y esa decisión obedece a multiplicidad de factores que hacen que su decisión no sea neutra, ¿sí? Por eso hablamos de la no neutralidad del saber. Es decir, el saber producido es el resultado de un proceso social determinado, y ese proceso social tiene una historia y tiene determinaciones que están ancladas en conflictos, decisiones que se toman por múltiples razones y que nada tiene que ver con una neutralidad, ¿sí?, como suele presentarse el saber científico. Es decir, un saber válido, por supuesto, un saber socialmente construido, por supuesto, es un saber que la universidad debe respetar y debe reproducir, pero no debemos nosotros, desde el punto de vista de la extensión universitaria, perder de vista que es un saber que no es neutral, ¿sí? El segundo principio es lo que nosotros llamamos la perspectiva dialógica. ¿De qué se trata la perspectiva dialógica? Que nosotros pensamos la extensión desde un enfoque en el que el saber universitario, el saber científico, debe dialogar con otro tipo de saber, ¿sí?, con saberes que son culturales, con saberes que son territoriales, con saberes que son populares, y que no se les exige la rigurosidad científica, pero no por eso dejan de ser saberes que han sido producidos colectivamente y que tienen un valor, ¿sí? De ahí que nuestra perspectiva, nuestra universidad se propone un diálogo de saberes, ¿sí? Y en ese sentido, la perspectiva dialógica se despliega, ustedes lo pueden evidenciar, tal vez en este cuatrimestre en particular, ¿no? Pero cuando salimos a trabajar en territorio, y ese territorio también nos interpela conocimientos, ideas, juicios, ¿sí?, por un juego, una serie de tensiones que hablan de este diálogo entre el saber universitario y el saber popular. El tercer principio, el barrio, el territorio y la cotidianidad como contexto de construcción política, refiere, tal vez es un poco largo, pero refiere a que estos territorios, en donde nosotros desarrollamos nuestra perspectiva intencionista, son territorios que también están atravesados por multiplicidad de conflictos, multiplicidad de interjuego de roles, de poderes y de construcciones que es necesario tener en cuenta cuando se interviene, ¿sí? Es decir, es necesario poder pensar que cualquier territorio sobre el que nosotros vamos a acercarnos o podemos intervenir está atravesado por una historia, está atravesado por un contexto, está atravesado por una vida social que nosotros le damos el nombre de construcción política, pero no es importante que no quede asociado a una cuestión partidaria, nada más lejos, sino a que la acción social, la acción de construcción de organización, la acción de transformar una realidad, es una acción política y que no puede ser ni desestimada ni negada, mucho subestimada, cuando se trata de intervenir en un barrio, en un club, en una sociedad de fomento, en lo que fuere que nos toque como trabajo. El cuarto principio, de entender uno de los más importantes, es la desnaturalización del saber, de la realidad. ¿A qué llamamos desnaturalizar la realidad? En muchas ocasiones la realidad se nos presenta como naturalidades sociales. ¿Qué quiere decir esto? Habrán oído en montones de noticieros, en montones de información, lo han leído seguramente, que se hace referencia a situaciones económicas con figuras del clima, ¿sí? Tuvimos que enfrentar una tormenta, se produjo una sequía de inversiones, ¿sí? Es decir, todo tipo de recursos que refieren a
condiciones climáticas, que es un modo justamente de naturalizar la realidad. ¿Por qué? Porque esta realidad económica no tiene que ver con el clima, ¿sí? Tiene que ver con determinaciones de actores económicos, tiene que ver con decisiones políticas, de inversión financiera, pero de ningún modo con cuestiones de índole climática ni de naturaleza. Cuando se naturaliza la realidad, lo que está ocurriendo es un ocultamiento de cuáles son las condiciones que produjeron esa. Y ese procedimiento, ese mecanismo, muy habitual en ámbitos de conocimiento, muy habitual en ámbitos de información, de divulgación, cuando se produce ese procedimiento, lo que está ocurriendo es que se oculta cuáles fueron las causas, cuáles fueron las razones que motivaron un fenómeno determinado. Esto ocurre porque de este modo también se desdibujan las responsabilidades, ¿sí? Se desdibujan quiénes son los actores que llevaron adelante un determinado proceso, una determinada acción social o acción política que tiene por efecto ese resultado. Si en todo caso se presenta como un fenómeno de naturaleza, nadie es responsable. Por lo tanto, es muy importante en un trabajo de función universitaria tener presente que la realidad social nada tiene que ver con lo natural, o en todo caso, aún los fenómenos naturales se enclavan, se presentan en la sociedad según la propia trama social y el propio entramado de actores sociales. El quinto principio, que nosotros llamamos indisciplinar la universidad, refiere a, venimos a proponer la indisciplina en nuestros claustros, sino a promover una revisión del saber disciplina, ¿sí? El saber específico que cada profesión, que cada carrera, que cada disciplina construye como objeto de estudio. Estos tiempos de realidades más complejas nos van demostrando que para poder abordar problemáticas sociales complicadas, que para poder abordar cualquier tipo de problema en la realidad se nos presenta con un alto nivel de complejidad que los objetos tradicionales de las disciplinas tradicionales no alcanzan a comprender. De ahí que se requiere de equipos interdisciplinarios para la intervención de cualquier fenómeno complejo en la realidad. La universidad ofrece, tal vez, es una de nuestras mayores fortalezas, la posibilidad de que ustedes cursen con alumnos de distintas carreras. Esta es una experiencia riquísima, ¿sí? Que les va a permitir, no tenemos dudas, cuando ya egresen, contar con un recorrido y con habilidades desarrolladas de cómo poder escuchar lo que ocurre en otras profesiones, otras miradas, otros enfoques sobre las mismas problemáticas, porque seguro van a ser convocados, y este es un fenómeno que viene evolucionándose a medida que el tiempo pasa, seguro van a ser convocados a trabajar de nuevo de equipo, de modo interdisciplinario, y la oportunidad que están transitando ustedes de poder cursar va a ser sin duda muy buena. El último principio es lo que nosotros llamamos la revisión didáctico-metodológica permanente. ¿A qué nos referimos con esto? A la necesidad de poner siempre en revisión y en discusión los métodos didácticos, las formas de evaluación, los contenidos, y en ese sentido nos proponemos que la extensión, suerte de permanente intercambio con la comunidad, nutra y contribuya a la revisión de los contenidos, a la revisión de todo lo que hace a la currícula, ¿sí? Y a las formas de evaluación y a los modos de intervención que van desarrollando los programas universitarios, ¿sí? Bueno, espero haber sido claro y nos vemos en la